detengo la transcripción y ahí comienzo a presentar. Revisaron el videito que les dejé el jueves, viernes de la semana pasada, ¿les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció? Es un, es un videito de una clase que no vamos a tomar o considerar para evaluar, me parece que es súper interesante, es lo que está haciendo la industria y no siempre toda industria, lo que están haciendo algunas industrias para intentar validar resultados que provengan de IA generativa. Eh, en el proceso de evaluación de una IA generativa siempre tiene que estar la intervención humana. En estos modelos, si yo hago una analogía entre cómo se evalúa un modelo tradicional versus cómo se evalúa un modelo que tiene IA generativa por detrás, la validación de un modelo tradicional se puede hacer o se hace posible porque en algún momento yo hago una predicción hoy día de lo que va a pasar el próximo mes, por ejemplo, o yo hago una predicción hoy de lo que va a pasar dentro de 3 meses. Llegado 3 meses, seguramente hay una forma o la empresa va a tener una forma de validar si la persona que tiene el crédito pagó o no pagó. Entonces, supongamos que hoy yo le hice una predicción según los datos que tenga Aquiles Barreto, todas sus características, y el modelo dijo que dentro de 3 meses Aquiles no iba a pagar. Llegaron los 3 meses, me tocó pagar y efectivamente no pagué. Entonces ahí el modelo acertó, pero acertó porque llegados 3 meses la empresa pudo validar si yo pagué o no pagué y yo me voy a ir atrás 3 meses y voy a ver lo que dijo el modelo. Y si el modelo dijo efectivamente que no pagué, pues el modelo acertó. Entonces, el modelo tradicional lo puedo comparar porque seguramente va a haber un mecanismo, como dije antes, en la empresa que me va a permitir validar si eso pasó o no pasó. Si la persona se fue de Netflix o no se fue de Netflix, o si la persona se dio de baja en, qué sé yo, en una billetera virtual o no se fue, por ejemplo, cosas como esas. Entonces siempre hay una manera de cotejar lo que está pasando. Cuando hay IA generativa, estos modelos normalmente son modelos que no hay manera posible de que yo, llegado esos 3 meses, por ejemplo, o depende el uso que le voy a dar al modelo. Si yo lo que le voy a entregar al modelo, por ejemplo, es un documento cualquiera, yo le voy a entregar de pronto, qué sé yo, una factura así como esta, una factura, usted ve en la cámara, ¿no? Una facturita, de estas facturitas de, no sé, un recibo. Sí, profe, se ve la cámara. Sí, un recibo cualquiera. Entonces yo le entrego esto al modelo fundacional y yo quiero que el modelo me diga a mí que detecte en la factura, no sé, el número de la factura, la fecha de emisión de la factura, eh, el quit de la persona, el nombre y algunas cosas. Pero luego, como yo cotejo, no tengo manera de cotejar que esto sea correcto o no. ¿Por qué? Porque seguramente no hay nadie que me diga a mí luego dentro de 3 meses que se ponga a revisar esto y que valide que realmente lo que el modelo arrojó es correcto o no. O sea, no hay nada automático que se construya para este, validar de forma correcta que lo que leyó el fundacional sea correcto o no. Entonces, ahí es donde hace falta la intervención humana o la validación humana. Es decir, vamos a suponer que realmente este modelo tiene mucho trabajo. Normalmente lee, qué sé yo, 1000 recibos, órdenes de compra, facturas, etcétera, al mes. Estaremos hablando que de pronto lee unas 30, 40 o 50 diarias. Pero quizá yo no tenga el personal en mi empresa que se encargue de validar esto, porque no voy a poner yo una persona a validar 1000 recibos o a todo un equipo que se encarguen de verificar que lo que el modelo leyó del recibo corresponda con la fecha real de lo que dice el papel impreso, o el nombre, o el quit, o etcétera. Entonces, si la validación esta humana no se hace, no hay manera posible de identificar realmente si el modelo está andando bien o mal. Imagínense que la lectura del recibo es para, no sé, hacer algo importante como determinar de pronto el monto que se le debe pagar a esta persona y supongamos que
lleguemos al punto en que después de leer el monto a facturar hay un proceso de depósito automático a esta persona. Imagínense que el modelo se corrompe o empieza a andar mal porque es un modelo que puede alucinar, que puede fallar, que puede sesgarse, que puede hacer un montón de cosas mal y no hay manera de validar esto y empezamos a depositarle plata de más a las personas o platas de menos porque él entendió una cantidad y la cantidad no es. Entonces, ¿qué debería ser lo correcto? Bueno, yo propondría que está bien, no puedo validar mis recibos, pero yo propondría al menos una muestra significativa de, no sé, qué sé yo, un porcentaje, 10%, 15%, que de 1000 recibos yo pueda validar 100 o pueda validar 50. Si me sirve 50 o 100 está bien. Y si yo tomo aleatoriamente 100 recibos y yo digo, de esos 100, ¿cuántas veces el modelo leyó correctamente? Si hay 10 cosas que extraer de recibo de sueldo y el modelo extrae las 10, ¿cuántas veces se equivocó de esas 10? Es decir, si las 10, ¿cuántas veces trajo las 10 de forma correcta? ¿Cuántas veces trajo 9, 8? O que yo tendría que aceptar como correcto de esas 10, ¿cuántas debe leer? 7, 6, 5 correctamente o todas, por ejemplo. Y ahí yo construyo un mecanismo de validación humana donde hay una persona que sí va a chequear y va a dejar esto almacenado en algún lugar para que luego un equipo pueda monitorear realmente que el modelo está andando bien o no. Si esto no pasa, si esto no sucede, realmente puede fallar el modelo y se puede equivocar la empresa y puede haber tremendo lío por esto. Entonces, lo que yo le dejé, para no extenderme más, lo que le dejé el viernes fue justamente una forma de cómo validar a través de reglas el resultado de modelos fundacionales cuando no existe la validación humana, porque cuando no existe la validación humana, nos podemos valer de algunos mecanismos que me permitan a mí poder validar de forma efectiva cómo lo haría un humano. Pero la idea es no sustituir al humano, el human in the loop, que es como se llama en inglés, debería estar siempre presente. Bueno, básicamente eso es cuando quieran ver, revisen el trabajo. Me parece que está interesante para que lo consideren para estudiar, para investigar y demás. Volviendo a lo de las distancias, bueno, las distancias, aquí hay al menos 5 distancias interesantes que normalmente se usan para validar modelos fundacionales, como lo dije antes cuando no inicié la grabación, y la idea es, normalmente cuando valido un modelo, cuando hay un equipo de gobierno, de Model Risk Management en la empresa, normalmente utilizan dos métricas. Yo con dos métricas me parece que está bien. Me parece que el KS para validar la separación de las clases, cuando es una clasificación, y el PIC para validar luego la distribución de las variables, me parece que está bueno porque cuando el KS se empieza a andar mal, yo puedo fijarme a través del PSI qué cambios experimentó una variable que inciden que el KS esté disminuyendo. Fíjense que cuando esta, cuando esta curva está muy separada a un lado y esta está muy separada a otro, posiblemente la línea esta tienda a 1, y cuando la línea esta tiende a 1 o al 100%, pues la separación es excelente y el KS va a andar bien. Cuando esta línea se acerca a esta, posiblemente esta línea roja se achique y el KS esté en 10%, 5%, 15%, es un KS muy mal. ¿Por qué? Porque no está separando entre lo bueno de lo malo. Y cuando el KS no separa de lo bueno y de lo malo, es como lanzar una moneda al aire que va a caer cara o cruz y es algo medio aleatorio. La idea es que en estos modelos nada o no exista aleatoriedad, sino que estadísticamente yo pueda predecir qué va a ser lo bueno y qué va a ser lo malo. Y esto es básicamente lo que es el drift. El drift o la deriva es justamente eso, es cuando comienzo yo a experimentar en base a o alguna variación entre dos poblaciones cuando yo las comparo, que son exactamente o representan exactamente lo mismo, pero que por producto de el pasar del tiempo y demás, posiblemente comience a experimentarse una variación. Y de drift, hay varios tipos de drift. El drift de data, recuerden que X en el modelo es el conjunto completo es la matriz completa de características, y ahí data drift cuando alguna de las variables, como dije antes, varía con respecto a un periodo distinto, es decir, la variable X, 1,
un mes después esa variable X1 posiblemente haya cambiado. Y eso lo vamos a ver en un ratito. El concept drift es variaciones de Y o de todas las X que incidan en Y o que afecten también en Y, es decir, donde Y es la salida del modelo. Es decir, como una característica en particular, puede hacer también que cambie el target o el objetivo del modelo. Por ejemplo, en DataDrift posiblemente yo tenga una clase que es la clase 1 o la característica 1 y tenga la característica 2 en este caso. Esto es número de ventas y hay ventas que son online y ventas que son offline. Las ventas que son online son las que yo ejecuto o posiblemente a través de un canal, internet, qué sé yo. Y las ventas offline son las ventas por catálogo que posiblemente yo vaya a una tienda y las compre. Pero hay concept drift cuando, por ejemplo, por efecto de un agente, una persona, un vendedor que aparece de la nada, si yo siempre, por ejemplo, yo siempre vendo un producto de forma offline. Yo tengo una tienda física y pues mi volumen de ventas fue tal cual estuvo acá siempre. Y yo tuve algunos competidores que vendían online, pero mi volumen de ventas siempre se mantuvo en este rango, donde están viendo el mouse que se está moviendo. Pero imagínense otro escenario en donde de pronto pues aparece de la nada un vendedor online que vende lo mismo que yo estoy vendiendo, porque aquí estamos asumiendo que la característica, bueno, aquí es un target, que es la venta, pero puede ser una característica también. Entonces pueden ser que por producto de ese vendedor que apareció, un vendedor que aparece de la nada, provoque que el hecho de que él esté vendiendo comience a disminuir mis ventas offline. ¿Por qué? Porque posiblemente haya gente que comience a comprarle a esta persona y eso haga que yo comience a vender menos y eso incida. Entonces, la variación o la incorporación de variaciones en una característica seguramente van a incidir sobre otras, que no es la misma, puede ser otras, y ese es básicamente el cambio, lo que se llama concept drift. Bueno, el data drift ya lo tenemos. También hay el prediction drift, donde ya no tengo X dado Y, sino que tengo Y nada más. Y yo, si me concentro básicamente en la columna resultado, interesante ver a través de predicción drift cómo esta variación cambia a lo largo del tiempo. Es también un indicador si yo tengo un volumen de predicción, si yo más o menos conozco mensualmente que vendo tanta cantidad de productos o que se me van tantas personas, pero es fijo, es un rango aceptable. Entre 20 y 30% estoy otorgando de préstamos o nuevos préstamos todos los meses, o tengo un default de un 10%, un 20%, es decir, 20% de personas están dejando de pagarme siempre. Bueno, interesante, pero que de pronto el mes siguiente esto varíe significativamente, es decir, si yo noto que el próximo mes, en lugar de mantener ese 10-20% de gente que no me paga, el 50 o 60% de las personas dejaron de pagarme, hay que meterlos a ver qué pasó. Entonces, básicamente, ese es el predicción de drift. Es la variación de la distribución de la población, pero del resultado nada más. Eh, básicamente, cuando es feature drift o el drift de características, básicamente puedo detectar si tengo una distribución. La distribución de referencia es una distribución que puede estar, es previa, un mes antes, 2 meses antes, un año antes, pero si para la misma característica yo noto que la distribución es diferente, pues posiblemente haya o se detecte en este caso el drift. Y básicamente vamos a ver que en esta herramienta que vamos a ver ahora, el dashboard informativo es más o menos,
es este tipo en donde vamos a ver para un mes en particular cómo está distribuida poblacionalmente las características y para un mes el mismo caso. Y el mismo dashboard me va a decir a mí, bueno, si detecté drift y con cuál métrica la detecté, o al menos que yo le pida detectar o construir la métrica para una columna en particular. En el caso de Drift Prediction, bueno, básicamente es una sola columna nada más. Lo puedo ver así de esta forma, lo puedo ver de esta forma, pero básicamente la idea es que gráficamente se pueda representar la variación entre lo que se predijo hoy versus lo que se predijo un mes antes, 2 meses antes, etcétera. Hay algo que es súper interesante y hay que diferenciar entre lo que es Data Drift y Data Quality. Básicamente el Drift lo que intenta es detectar variaciones de los datos como tal, pero el Data Quality, que también es una característica interesante analizar, porque me sirve a mí para identificar patrones erróneos en los datos, pero básicamente la Data Quality me mide a mí la posibilidad de que el dato esté mal construido, que esté erróneo, básicamente como dice como toda la calidad del dato. Y aquí fíjense que lo que se detecta o lo que detecta el data quality no es básicamente o no es definitivamente si hay una distribución distinta entre una región u otra, o entre las dos muestras que pertenecen a una región, quise decir, perdón, sino más que nada va a detectar que hay pérdida, en este caso detectó que solamente está, o en este caso solamente la data de referencia está presente en la observación de la región 1, pero que para las regiones 2 y 3 quizás la data actual no está presente. Y ahí, bueno, se arroja otro tipo de alerta, nada más que para informar o para identificar que esa data no está. Pero bien, hago la salvedad porque quizás van a escuchar en algún momento la diferencia entre data drift y data quality. Bien, ¿cómo se calcula? Les voy a enseñar cómo se calcula, es muy fácil, cómo se calcula el PSI. Era lo que les decía que la base para calcular el PSI es la matriz esta de Kubler-Leibler, que es básicamente las personas que les mostré hace ratito, y lo que se hace es que se calcula una divergencia, que básicamente aquí es lo que dice un logaritmo entre una característica y otra. Básicamente es esto, esta es la forma continua, esta es la forma discreta. Vamos a observar esta que está acá, es básicamente tomar una característica hoy menos la característica un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, multiplicado por el logaritmo natural de esa PI entre esa QI. Ya van a ver que es muy sencillo, es de más allá de la fórmula. Hasta ahora, dudas. No, por el momento no. Bueno, es más o menos así. Es más o menos así. Imagínense que yo tengo eh, todo esto que está acá. Imagínense que estos son gastos, lo que yo, gastos en un periodo particular. Estos son los gastos asociados o cuánto de mi presupuesto yo dispongo para gastos de auto, de tarjeta, etcétera, casa, médico, boda, vacaciones, mudanza, etcétera, en un mes y en otro mes. Vamos a suponer que estos gastos se repiten siempre y la idea es que normalmente para la data, vamos a ir primero a la data actual, que es esta la vía que está acá. Normalmente, o vamos a ir 3 meses atrás para no saltarme. Vamos a suponer que 2 meses atrás, 3 meses atrás, cuando entrené el algoritmo, básicamente la referencia es siempre un paso atrás. Entonces, si decimos que cuando yo entrené el modelo, por ejemplo, o el mes anterior, de todo mi presupuesto, yo gasté el 10% para gastos de auto, gasté el 5% para honrar el compromiso de pago de tarjeta de crédito y demás. Estos son otros porcentajes. Esto debería sumar el 100%. ¿Ok? Pero resulta que actualmente, si esto fue un año antes, esto puede pasar que varíe. Entonces ahora yo no gasto el 10%, sino que gasto el 8%, aquí no gasto el 5%, gasto el 9%, etcétera, bla, bla, bla.
también esto debería sumar el 100%. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Hago la diferencia entre 10 menos 8, esto me da 2, 5 menos 9 me da menos 4, 8 menos 8 me da 0, y calculo todas estas diferencias. Eso básicamente es esto que está acá, esta diferencia que está acá, P menos Q. Luego calculo el logaritmo natural de A sobre B. Básicamente es el logaritmo natural de A sobre B es esto entre esto. Y fíjense que cuando el valor en el denominador o el cociente es menor que 1, el logaritmo va a ser negativo, pero justamente por ser negativo, como la diferencia también fue este número más pequeño que este y este un poquito más grande, la diferencia también fue negativa. Bueno, ahí justamente este negativo con este negativo hace justamente que ese producto sea positivo en este caso. Por ello es que observan que acá siempre va a ser positiva la cantidad independientemente de que el logaritmo de negativo o que la diferencia de negativo. Cuando ambos son positivos, pues no pasa nada. Cuando ambos son negativos, tampoco pasa nada porque al multiplicar pues se anula lo negativo. Y así comienzo a multiplicar de un lado y de otro y me da todo esto que está acá. Al final yo debería poder sumar todo esto que está acá. Y acá me da 0.098. Por convención, si el PCI está entre 0 y 1, normalmente para mí puede ser que no, o menor que 1, por decir algo, esto es 0,9999, es casi 10%, por eso digo 0,1, puede ser que sea aceptable. Entre 1 y 2, posiblemente me tome o me permita levantar una observación, una alarma y demás como para alertar. Y cuando está o cuando es mayor que 2, ahí definitivamente sí hay drift y habría que observar. Tal cual, ustedes ven que la variación quizás no es mucha, no se me parece que quizás acá, pero el hecho que englobando todo y calculando el PCI global para toda esa columna en particular. Recuerden que esto es una sola columna, eso es el gasto. No es que estas sean columnas individuales, es que estos son los gastos asociados. Imagínense que yo tengo una columna donde para mí es la columna gastos, y estos son los gastos asociados. Si yo pudiera hacer un conteo de todos los gastos que hay en esa columna, yo tendría que hacer una sumarización como esta y calcular el PCI para esa columna. Entonces, básicamente lo que está pasando es que yo estoy detectando, a pesar de que aquí está, parecieran que son columnas distintas, es una sola, lo que quiero que entiendan que es una sola columna y que el PCI se calcula para esa columna en particular, que aquí da 0.098. Entonces, cuando lo veamos con Evidenly, va a pasar que yo corro las características y si hay PCI, él va a correr varias distancias o varias métricas y él te va a decir a ti en particular, bueno, fíjese que detecté drift y te va a decir sobre qué valor o sobre qué métrica en particular y con qué valor en particular o por qué yo creo que tuve drift ahí. Ahí yo puedo decir, esto por default siempre hay un valor que él va a considerar válido para decirte si hay drift o no. Yo lo puedo manejar a placer o yo lo puedo cambiar porque puede ser que por necesidad de mi negocio yo pueda aceptar o yo pueda tolerar que acá hasta 1.50, por ejemplo, es válido. Es decir, es que tanto yo puedo variar o qué tanto yo puedo soportar un cambio en una variable, yo lo puedo regular. O por el contrario, si para mí es muy estricto, muy restrictivo, que no existan tantos cambios, lo puedo poner un poquito más chico, en vez de ser 0,1, que sea por ejemplo 0,05, 5% nada más, como mi threshold o mi umbral, como para que me diga si pasa eso, que se dio o no el drift. ¿Cómo instalan Evidently? Lo van a instalar utilizando de esta forma, si lo hacen con PayPay, o de esta forma, si lo hacen con Conda. Igual es muy sencillo de instalar y básicamente es muy fácil también de usar, a pesar de que es una plataforma muy, muy grande que tiene cualquier cantidad de cosas. Ahora vamos a dar un paseo para que vean cómo es la página web. Pero básicamente lo que pasa es que utilizo
yo lo que voy a hacer es crear un report. Esto que ven acá, que se genera básicamente con 2 líneas. Es decir, hay una función que se llama report y dentro del report yo le digo qué cosa yo quiero que me muestre ese reporte. Y como yo lo que quiero que me muestre un reporte de drift, básicamente utilizo esta función para que me muestre el reporte de drift y acá yo le digo, por ejemplo, esto, repito, no me parece que no aplica esto es otra imagen que tengo en otro lado, pero si yo le digo que sea PCI nada más, seguramente la métrica o el indicador que va a usar va a ser PCI y aquí no va a usar KS, él usa otras cosas, pero si yo le saco este argumento como tal, ahí sí definitivamente va a usar o te va a decir para todas las métricas que él toma por default, te va a decir en cuál de ellas utilizó drift. Y para correr el reporte, lo que te está pidiendo es que le pases una data actual y una data de referencia y automáticamente en MyEval o si ejecutas MyEval solamente después en la siguiente línea, ahí te va a levantar el reporte de drift. Para que tengan una idea de lo que vamos a hacer en un ratito, básicamente lo que pasa, no importa que no entiendan, no se vea bien, entiendo que se ve borroso porque amplié la línea, pero imagínense que tienen 3 características, esta característica que tiene esta distribución, esta que tiene esta otra distribución, esta que tiene esta otra. Entonces, normalmente si yo quiero artificialmente modificar algunas distribuciones para generar una después distinta, corrida, movida, etcétera, lo puedo hacer de distintas maneras. En Evidently, esta gráfica la tomé de ahí, ellos utilizan algo como esto, que esto es un factor alfa que va de 0 a 1, más el promedio de todos los valores de esa característica multiplicados por un porcentaje. Es decir, igual, es como que yo puedo decir, voy a tomar cada característica, la voy a multiplicar por 10%, es decir, por 1.1, lo multiplico por 1.2 o por 1.3, por ejemplo, y definitivamente si yo cotejo luego o si yo hago otro histograma de la distribución actual contra la que me da después de multiplicar cada valor por un valor distinto, por una constante en este caso, seguramente voy a poder ver algo así como esto, ¿no? Entonces voy a poder generar en una misma gráfica 2 distribuciones distintas, es decir, la actual y la que moví o la que corrí cierto porcentaje. Interesante ahora, si yo genero aleatoriamente o artificialmente un segundo dataset de datos por el cual yo multipliqué el original por un valor constante para mover, entonces luego yo puedo utilizar esta herramienta para validar si entre esto y esto hay alguna diferencia significativa que me diga a mí si hay drift o no hay drift. Importante, seguramente cuando encuentren drift, seguramente el KS va a cambiar y por eso es que estas dos métricas son súper interesantes combinarlas a la hora de medir el performance o el impacto del modelo. Bueno, no tengo más. Esta es toda la parte teórica que quería que vieran. Así que vamos a ver un poquito de la práctica. Acá. Voy a compartir acá. Ok, aquí quedamos la última vez cuando teníamos los KS. Ahorita cuando les suba ahora les voy a subir esa PPT. Ah, no les mostré. A ver, parece que la tengo acá, que tengo por acá o acá. Sí, muchas de las cosas que acá. Lo que les decía era que Evidently es, si se van acá donde está la documentación, de punta a punta, me parece que pueden revisar, es una herramienta exclusiva para validación de modelos, bien tradicionales o modelos de generativa. De hecho, el año pasado tenía muy poco de LLMs, pero como todo, sí hay seguramente un cambio a nivel de modelos y demás. Estas plataformas, si quieren subsistir, tienen que adaptarse a los cambios, porque si no, ya la gente deja de utilizarlas. Entonces, y como tal, como luego te proveen herramientas o bibliotecas de Python para que tú puedas usar estas herramientas desde el código que estás armando, habría que ver si, fíjense, habría que ver
si uso esto hoy y dentro de 3 meses, o paso 6 meses sin usar, 6 meses sin usar y lo trato de usar nuevamente dentro de 6, 7 meses, habría que ver si realmente las bibliotecas con que trabajaste tiempo atrás te siguen funcionando. Normalmente posiblemente te fallen y tengas que actualizar o tengas que reinstalar y todo lo demás. Bueno, aquí todo lo que tengas que hacer como para instalar o reinstalar y luego paso a paso te va indicando cosas como, vamos a ver, cuando corres una evaluación, eh, la definición de los datos, cómo armas un reporte, por ejemplo, que tienes que hacer para armar un reporte y te va agregando o te va añadiendo cositas. Esto básicamente es muy de lo que les coloqué hace un ratito, donde básicamente el armado del reporte es básicamente igual y lo que tienes que hacer para correr es pasarle una data que quieras comparar con otra data sobre la misma característica y luego levantar el reporte. Y así sucesivamente pueden darse un paseo para que entiendan todo lo que hay. Me parece que está súper interesante. Revisen a nivel de evaluaciones, seguramente, o a nivel de ejemplos, vamos a ver que está acá. A nivel de ejemplos, te pone ya cosas que ya están construidas, que tú puedes descargarte, que está el código en Python ya armado y bueno, hay una parte para desarrollo tradicional de Machine Learning que está un poco más abajo, acá en esta parte, y hay una parte más que la colocan al principio, que es ahora cómo yo puedo utilizar estos desarrollos para evaluar el resultado de modelos fundacionales, que esta herramienta no fue la que usé para la clase pasada. Acuérdense que la clase pasada usé una que se llama Pronfo, que los que vieron el video quizás se acuerden, pero también hay herramientas como esta que también se están enfocando en eso, en evaluar el resultado de estos modelos que tienen IA generativas por detrás. Bueno, ahora sí vamos a ver acá. Ahora les comparto el link para que revisen un poco eh, esto. Entonces, básicamente acá lo que voy a hacer es eh, voy a usar Jobly porque capaz el modelo lo voy a llamar en alguna parte. Vamos a ver si ya lo voy a llamar acá. Lo que estoy haciendo es que voy a tomar la data y voy a generar ya no tengo que volver a entrenar. Estoy partiendo del hecho de que este modelo para mí, o este modelo para mí es el mejor. Y esto es lo que le decía a mi amiga hace rato cuando me preguntó. Y es que independientemente que este modelo lo haya generado con, acá donde tengo donde tengo el cursor, lo haya generado con PyCaret o con la JVM, no pasa nada. Es decir, yo lo que tengo que cargarlo es con jobly.load y asignarle una variable que se llama model, que va a tener el pipeline del modelo. Entonces, tengo yo lib para cargar el modelo, tengo pandas por si tengo que hacer alguna transformación. Como necesito en algún momento generar, voy a usar Xtrain, Xtest, YTrain, YTest para diversas cosas en este desarrollito. Yo voy a usar Train Test Places Scikit-Learn para particionar la data original. Esto no hace falta hacerlo cuando vayan a correr el modelo. Entiendo que automáticamente cuando le pasan esto al pipeline, automáticamente internamente él hace todo, así que esto no lo van a tener, no lo deberían preparar, al menos que tengan que agregar características adicionales, transformaciones adicionales previas a entregarle esto al pipeline, ¿no? Como lo vimos también durante la cursada. Y luego tengo dos bibliotecas que, a pesar de que en la clase pasada vimos cómo calculamos el KS de forma manual, vamos a ver dos distintas formas de hacerlo ya con bibliotecas. Es decir, ya no vas a hacer toda esa tablita que hicimos previamente para calcular el KS, realmente no hace falta. Lo importante es entender cómo se calcula, y de pronto saber que una vez que yo tengo la columna KS calculada, el máximo KS de esa columna va a ser el KS total o el KS global. Pero acá vamos a ver dos formas de hacerlo. Y luego realmente dos, porque acá no, ya les voy a explicar por qué no usé esta, porque no usé Workspace. Fíjense la diferencia, como saben que no lo usé contra las que sí usé, porque las que estoy usando están iluminadas con ese verde más intenso, igual con ese amarillo intenso. En este caso, fíjense que el verde es un poco más opaco. Eso significa que en ninguna parte
no hay una celda donde yo haya usado workspace, por eso es que se ve de esa forma. Sin embargo, el report y el data drift preset sí está siendo utilizada. Pero ya les voy a decir por qué no sé esta. Bueno, básicamente entonces vamos a ver, vamos a leer un poco los datos y ahí dice que Panda no está definido, claro, tenía que correr esta primero. Ahí terminé. Listo. Entonces voy a borrar esto, me voy a quedar con las columnas que yo quiero, voy a identificar el target y le voy a sacar de la X, que es mi matriz completa, las columnas que estoy ignorando más el target para que no lo tenga y le asigno solamente el target a Y. Y ahí hago mi división. Levanto el modelo o leo el modelo como tal. Ahí me está dando un error, pero ese error no me está afectando. El tema es que algo se me corrompió por instalar un montón de cosas. Instalé un montón de cosas y tengo un montón de conflictos. Así que esto, bueno, por suerte me pasó al final de la cursada y no me pasó antes. Pero yo creo que si yo corro aquí móvil, me levanta el voy a probar, me levanta el pipeline. Ahí está. Es decir, no se rompió el pipeline, lo tengo ahí, debería pasar esto. Si esto no pasaba, pues estábamos en el horno, estábamos muy mal. Entonces, también me está pasando esto en el server. En el server se volvió a romper Airflow y ahí lo estoy tratando de recuperar. Por eso capaz están intentando usar y no pueden, porque también se volvió a romper algo y tengo que volver a ver qué pasó. Igual si para la próxima semana necesitan Airflow para probar cosas, lo que pasa es que normalmente yo no estoy pidiendo que hagan nada en Airflow, nada más era como para que lo probaran, pero me parece que las API sí. Pero como las API sí, quizás las corrieron en el server como para probar que yo puedo invocar una API en un sitio remoto, también la pueden hacer en su ambiente local, no pasa nada, no importa que no la implementen en el servidor. Luego, hago predicciones. Recuerden que YPRED tiene solamente ceros o 1 y YPRED proba tiene la probabilidad asociada a esa predicción. Es decir, si yo corro, si yo abro una, dependiendo de lo que le esté pasando en Xtest, ojo, es decir, en Xtest, recuerden que justamente mi intención de hacer ese split era justamente porque yo me quería quedar con, recuerden que el Xtrain y el YTrain se utiliza para entrenar. Luego el Xtest y el YTest es un conjunto o es un subconjunto del total de las X que me va a servir a mí para probar el modelo una vez que esté entrenado. Entonces, aquí YPRED como tal debe tener solamente, perdón, acá. Si yo veo lo que tiene YPRED como tal, seguramente ahí abajo. Voy a ver que son ceros o unos nada más, es decir, es la probabilidad como tal, y si yo luego veo lo que tiene YPRED proba, ahí está, voy a ver que tengo probabilidades en este caso, es decir, esto es cero con esta probabilidad, esto es cero con esta probabilidad, es decir, él está 98% seguro que el valor es cero, ¿no? Y eso está bueno porque para el cálculo del KS para el cálculo de un score como tal, no me sirve esta forma, me tiene que servir esto porque luego yo ordeno a un esporeo, como vimos en la clase pasada, tengo que hacer un ordenamiento de mayor a menor y hacer un montón de cosas luego. Entonces, la primera forma de calcular el KS es separar de ese YTES cuánto es 0 y cuánto es 1 de lo real. Recuerden que esto es lo real y para calcular el KTES utilizo el KS, pero utilizo esta fórmula que ya no la construyo yo, que es una fórmula que viene de acá, que es una fórmula que tiene SciPy, y yo lo que hago es básicamente es pasarle las dos clases en particular y él me va a intentar calcular el KS. Cuando él calculo esto, el KS me da 0.25. Este KS 0.25, lo que pasa es que no me acuerdo acá arriba.
Me parece que no, que es el más arriba. ¿Se acuerdan que este KS que estaba dando muy malo, muy chiquito, era porque venía de ese dataset sintético que generamos después, que se rompió todo porque estaba muy mal? Pero en el punto, este realmente era el KS con los datos reales, en los que venían de arriba, y aquí el mayor KS me daba 24.0075, es decir, 24%, y cuando lo calculo con SciPy me da los mismos datos, me da un poquito mayor, 25, pues no pasa nada, es básicamente lo mismo. Y también puedo hallar el KS con esta fórmula que básicamente es calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva me va a dar, ¿se acuerdan cuando el área bajo la curva tenía una curva por arriba y una curva por abajo? Y básicamente luego yo utilizaba la mayor separación de esas dos curvas y eso también me genera a mí una forma de calcular el KS. Yo lo calculo acá, esta es la fórmula o la funcioncita que esta sí la armé yo. Y básicamente lo que tienes que pasarle a esta fórmula en particular es la predicción y el valor real, porque te va a comparar el valor real contra la predicción y te pide que le pases la clase principal. Recuerden que la clase principal para nosotros es la clase 0. La clase esta que me está diciendo a mí que la persona va a pagar o no va a pagar, porque este modelo era medio raro. No, el 0 para mí era la clase principal, la clase pagadora, la clase que, o la persona que no pagaba, si no mal recuerdo, y no la clase 1 como tal. Y acá cuando yo corro me da básicamente el mismo KS 2520, que es básicamente esto que está acá, así que de una forma u otra me está dando básicamente lo mismo. Ahora, luego yo necesito hacer algo. Fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a construir un reportito, para ver esto en Evidently, ¿no? Básicamente es muy sencillo lo que dije antes en Evidently. Lo que va a pasar es que yo necesito importar estas dos cosas nada más. Entonces, cuando yo construyo esto, eh, yo lo voy a pasar, por ahora, yo le voy a pasar todas las variables que estén en X como dataset actual, y como dataset de referencia debería pasarle X. Si le estoy pasando la misma data de un lado y de otro, ¿ustedes creen que va a haber drift o no va a haber drift? Hola, Supongo que sí, profe. Y no estoy segura. no está segura. Si tengo, fíjense lo que va a pasar. Aquí vamos a ver que tiene X. Aquí yo voy a abrir un espacio y yo voy a escribir X acá. Vamos a escribir X, pero una parte de X nada más. Y yo le voy a escribir, vamos a ver qué tiene X. X tiene todo esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Evidently para intentar detectar? Se va a ir a esta columna, por ejemplo. Y si se va a esta columna, yo voy a comparar esta columna acá, donde le digo dataset actual. Pero como dataset de referencia, yo le estoy pasando el mismo, es decir, se va a comparar ese con ese mismo, es decir, no lo alteré, no lo modifiqué para nada. Y si me voy a fijar en esta columna en particular, es como que yo estuviese comparando esta columna contra esa misma columna, para lo cual cuando yo comienzo a comparar valor por valor, no va a detectar ninguna diferencia en ese caso. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando yo corro acá o cuando yo comienzo a correr esto, vamos a ver lo que va a pasar. Pero yo ahí le tengo que poner como en el filtro que revise esa columna en específico. O la idea es que yo compare dos No, columnas diferentes. puedes comparar la columna que tú quieras. Puede ser una sola. Yo le estoy pidiendo que calcule drift o intente detectar drift en todas las columnas que tenga X, en todas estas, a ver si detecta algo. Pero yo le estoy pasando la misma, estoy pasando el mismo dataset en este caso. No le estoy pasando uno contra otro distinto. La idea es poder comparar. La idea para detectar drift, para efectos de este ejercicio, le estoy pasando el mismo para que se den cuenta. Pero la idea es que yo, si realmente quiero detectar drift en un mismo dataset, pero tomados
o capturados en tiempos distintos, la idea es que yo pueda verificar si hay drift o desviación de esos datos en dos tiempos distintos para los cuales capture la data. En este caso, fíjense lo que va a pasar, que de las 20 columnas no detecta drift en ninguna de ellas. Es decir, si yo me voy, perdón, si yo me voy en particular a esa que yo me estoy fijando, que es esta que está acá, esta que está acá, si yo me voy a ir a esta que está acá y hago clic acá, perdón, y me voy acá a distribución de los datos, fíjense lo que va a pasar. Son exactamente iguales. Es decir, no hay drift, la distancia dio cero, lo que hace es calcular la distancia que les mostré hace ratito con el logaritmo y la diferencia, y básicamente esto es este bin o habría que ver cuántos valores está considerando. Me parece que aquí dice que está considerando 7.921 valores que están, o perdón, 27.000 que llegan a esta marca, 7.921, pero acá, fíjense que para un lado, bien para el current, que es el rojo, o el de referencia, que es el gris casi negro, los dos son exactamente iguales. No hubo ninguna variación. Por eso es que no detecta drift en este caso y así, básicamente, para todas las 20 columnas son, si lo queremos ver ahora de manera quizás más simplificada, te muestra la distribución de un lado, la distribución de otro lado y no va a haber nada. Es decir, eso está perfecto. Para SKS está 25%. Es decir, si yo ahora quisiera calcular el KS de esta y de esta, va a ser el mismo, va a ser 25% por un lado y otro, porque básicamente es el mismo dataset, no hubo ninguna diferencia. Ahora, si yo me voy de pronto a hacer la trampita esa, bueno, esto es una forma de cómo yo puedo luego, si yo quiero llevar esto a, no sé si esto es parte de lo que se rompió o no. Sí, pasa que esto me pasó. Tengo un conflicto con dos cosas. Lo que me sucedió es que yo llegué y instalé y me dice, hay un módulo que fue compilado para NumPy 1.x y no puede ser ejecutado con esta versión de NumPy y por eso se crasheó, se rompió algo. Y eso va a hacer que algunas cosas rompan. Por suerte, cuando yo corrí esto, básicamente esto lo que iba a generar era un reporte como este que yo lo corrí y ese es el reporte que se llama Credit Risk Report.html que yo lo voy a levantar acá, se los voy a mostrar. Eso está en documentos y en documentos está en Python Projects y en Python Projects esto está creo que en evaluación y en evaluación creo que es este que está acá, me parece que es este. A ver. Sí. Entonces, básicamente, exactamente lo mismo. Es como yo puedo luego, no sé, llevar esto y transformar esto a una página web por si yo deseo mostrar esto a alguien de la empresa en una presentación y todo lo demás. No tengo por qué llevarme el Python, sino que básicamente yo llevo esto y lo transformo. Si ustedes se llevan la notebook, capaz les corre su máquina sin dar ese errorcito que me está dando a mí. Pero no importa. Entonces, bien, lo que va a pasar ahora, que es lo que sí les voy a mostrar, es que vamos a suponer que yo artificialmente yo voy a modificar una columna y esa columna es, básicamente voy a hacer una copia de todo X en Z y luego esa columna yo la voy a multiplicar por 1.5, ¿no? Que básicamente es como que yo estuviese alterando el valor de X, pero en Z, y para esa columna en particular, multiplicando por 1.5. Las otras columnas las estoy dejando exactamente igual. Ahí multiplico. Y cuando multiplico, yo voy a volver a correr esto y van a ver lo que va a pasar. Fíjense que ahora mi data actual ahora es Z
y la de referencia sigue siendo X. Y es justamente esa parte de yo poder comparar un dataset contra otro, pero donde uno ya, imagínense que que el Z lo tomé hoy, pero el de referencia lo tomé 3 meses antes. Y ahí me está diciendo que ahora sí, fíjense lo que dice, ahora sí, detecté drift en una columna. Vamos a ver en cuál. Y cuando estudiamos o revisamos, detectamos que el drift fue detectado exactamente en esta columna. Utilizó esta distancia y él te dice que el score o él cree que el score drift por el cual detectó es 0.92. Eh, Podemos revisar dónde lo ve o cómo lo ve, y si vamos a distribución se van a dar cuenta que es así. Entonces, fíjense que esto es básicamente la variación que se pudo haber dado por sencillamente haber multiplicado esto por 1,5 nada más, ¿no? Es decir, esto normalmente es el cambio que se pudo generar y le parece a él que es significante como para detectar. Por eso lo que decía, seguramente ahora no lo hice, se lo puede llevar usted de ejercicio. Si yo calculo el KS con con Z, es decir, si yo agarro Z ahora y hago todo lo que hice antes, pero con KS, seguramente el KS también va a variar. Es decir, seguramente va a ser más chico, y ese más chico me va a indicar a mí que, ojo, que puede haber algo en los datos que esté incidiendo en que el KS disminuya. Y aquí es donde la gente que analiza o que valida el funcionamiento, el performance, la salud del modelo, cuando ve que hay drift en algo, es porque el KS está mal. Normalmente siempre se fijan en el KS, porque si yo tuviese que escoger, priorizar cuál de estas dos métricas utilizo como principal y como secundaria, seguramente me voy con la métrica principal como KS, porque necesito saber qué tan bueno separa los modelos de la clase 1 de la clase 0. Pero cuando yo veo que esa separación se comienza a achicar porque el KS comienza a disminuir, ahí recientemente me voy a ir a la segunda métrica a considerar y me voy a fijar seguramente si hay drift o no hay drift. Eh, a ver, por ejemplo, no, aquí creo que hice algo con el KS, lo intenté construir, pero con el dataset original. Y ahí lo que está detectando es si hay, ojo que aquí no me está usando el KS, pero para tratar de detectar drift, porque yo puedo usar también el KS para detectar drift. Y es todo lo contrario, ojo, no sé si me entienden acá lo que les voy a decir, pero yo creo que sí me van a entender. Eh, el KS que yo necesito, el KS como fórmula es la misma, es decir, lo que cambia es el uso que le deja el KS. Vamos a ver si me entiende. Cuando yo utilizo un KS para detectar qué tan bueno es el modelo separando las clases, a mí me interesa que el KS sea alto, es decir, que sea 0,7, 0,8, 0,9, y si es 100 o 1, espectacular, sería el modelo ideal. Es un modelo que siempre va a acertar 0 y siempre va a acertar 1. Pero ese modelo que a su vez, o esa forma de usar el KS que esté separando correctamente bien las clases y que es un KS 70, 80, si lo utilizara para detectar drift, va a detectar drift en ese caso. Y va a decir que hay drift. ¿Por qué? Porque detecta que hay cambios importantes en las dos clases. Y es normal, ¿sí o no? Porque así como lo uso para un enfoque de separación de clases, cuando lo utilizo para detectar desviaciones, es justamente esa desviación grande la que está haciendo que los modelos puedan separarse. Por eso es que no puedo usar de pronto el KS con esa intención. ¿Me entendieron o no me entendieron? Repito, el KS, el KS lo utilizo para las probabilidades, para el score, para ver qué tanto
el modelo entiende de lo que es 0 y de lo que es 1. No lo utilizo para detectar si hay desviación en esos dos valores, porque definitivamente cuando yo corra KS sobre esas dos, me va a decir que hay KS ahí. Entonces, el fit de usar el KS es usarlo con la columna target, pero para la probabilidad cero o para lo que es cero por un lado y por uno por un lado, porque esos ceros y unos como resultado de la predicción tienen que estar lo más separados posibles. Cuando uso drift, no lo uso con este fin. Utilizo el drift solamente para detectar variaciones de una columna hoy contra la misma columna, pero leída previamente tiempo atrás. Entonces, ahí sí necesito validar esto con drift, pero no uso KS para estas probabilidades porque posiblemente me va a decir que sí hay KS. Quiero saber si me entienden básicamente lo que les dije, es decir, cuándo uso KS y cuándo uso drift. Uso drift para variables. También puedo usar drift para resultados, pero es para validar si la distribución de los resultados de hoy coinciden con la de los resultados medios en otra predicción, en otro tiempo, en otro mes. Entonces, ahí sí puedo usar, sí utilizo drift, pero utilizo KS para detectar variaciones de las dos clases, que tanto las clases están separadas para que mientras más separadas están las clases, mientras más alto es el KS, ahí seguramente eso es un buen indicador de salud del modelo porque eh, un KS, un 70-80% significa que de 10 predicciones que se le estén haciendo al modelo, 7 u 8 son exitosas. Esa es la separación. Cuando el KS no separa nada, no hay manera posible de distinguir los 0 de los 1. Es decir, si hago una predicción que sea 0 o que sea 1, pues es posible, porque es al azar. Y ahí en ese caso el KS no está separando nada. Entonces, básicamente esas son las definiciones. Igual pueden estudiar un poco, pueden diferenciar un poco y básicamente es eso. Chicos, no tengo Profe, más. Sí. una pregunta chiquita. Esto Ujú. del KS, usted dijo del 80%, o sea, como que era un porcentaje bueno, pero por ejemplo, de las 10 predicciones que yo hice, ¿no? Pero ¿cuánto sería más o menos? Yo digo, bueno, no sé, el 30% ya es malo. No, no Y es ahí, malo. No, no es malo, no ¿qué es hago? malo. No es Ah, malo porque si yo tengo un modelo, no sé, habría que ver cuánto fue las otras métricas con que entrenaste. Pero no es malo porque es lo mejor que si tú tienes un KS inicial de un 30%, ¿cómo validamos si ese KS sigue estando bien? Vamos a suponer que tú decidiste construir tu modelo con un KS de 30%. ¿Debería ser más alto? Sí. ¿Se puede mejorar? Bueno, habría que ver si se puede mejorar. Puede ser por la calidad de los datos que tengas y demás. Ahora, em, vamos a suponer que dentro de 3 meses, o sea que por limitaciones de la cursada o del ejercicio, por eso que yo digo que no me interesa tanto que tengan los datos ahora, pero sí me interesa que comprendan cómo funciona esto, cómo funciona el negocio. Dentro de 3 meses, vamos a suponer que tú vas a usar el modelo para correrlo cada 3 meses. Y dentro del siguiente, dentro de 3 meses, ya tienes todos los datos como para hacer la predicción esa dentro de 3 meses. Haces tu predicción, calculaste tu YPRED y tienes tu YPRED proba, ¿ok? Pero anteriormente tenías lo que dijiste que iba a pasar. Entonces, la idea sería, para calcular el KS, yo necesito tener lo que yo dije que iba a pasar contra lo que pasó. Por eso es que cuando le damos al KS, le damos el Y-test y el Y-proba. Le damos los dos porque con el Y-test y el Y-proba, el Y-test es lo que yo dije que iba a pasar y el Y prueba fue lo que pasó. Cuando yo le paso los dos,
dentro de 3 meses tú vas a volver a calcular el KS. Cuando yo dentro de 3 meses vuelvo a calcular el KS y yo me fije que mi KS dentro de 3 meses sigue siendo 30, yo estoy diciendo mi modelo sigue andando bien, porque fue mi KS inicial de 30 el que yo obtuve cuando yo entrené mi modelo. Y no pasó nada. Ahora, si dentro de 3 meses ese KS cae a 15, a 10, a 5, ojo, ahí sí pasó algo. Y ahí yo tendría que ver si pasó algo porque hubo una columna que cambió su distribución contra lo que pasó 3 meses antes. Y por eso es que es bueno tener dos indicadores, al menos dos. Uno que me ayude a detectar la desviación, la variación de las clases como KS y otro como el drift. Entonces, para responder y no extender tanto, básicamente habría que esperar dentro de 3 meses, cuando vuelvas a entrenar, mentira, entrenando, cuando vuelvas a predecir, cuando vuelvas a inferir, calcular tu KS otra vez y compararlo con tu KS inicial. Y ahí vemos la salud del modelo, ¿no? Básicamente eso. ¿Respondí? Bárbaro, profe. Sí, 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 súper claro, ya anoté todo, gracias. sí. Bueno, dejo de compartir, básicamente esa fue toda la clase. Si quieren, vamos a dejarlo acá para que la gente que va a llegar, que no logró llegar a ver esto hoy, ¿qué vamos a hacer entonces la próxima semana? Se traen, no tienen que hacer la presentación. A mí lo que tienen que justificarme es qué fue lo que hicieron de punta a punta. Y sí me gustaría que agregaran algo de indicadores. Que calculen las métricas iniciales y las muestren, está bien. Que luego quieran calcular el KS de entrenamiento, me parece que está bien. Que quieran calcular, el tema ahí es, como para yo cerrar y que esto quede hermoso, van a tener que generar, por decir algo, un dataset de predicción, un dataset con el que puedan predecir luego que si ustedes agarran el dataset original, agarren el X-test, por ejemplo, ustedes pueden agarrar este que está acá, ustedes pueden agarrar, vamos a ver acá, ustedes pueden hacer básicamente esto, ustedes pueden hacer un trade test split y van a agarrar un X-test y un Y-test. Si este X-test yo lo puedo modificar, por decir algo. La idea es que yo necesito generar ese set de datos con el que voy a hacer la predicción, que es este que está acá. Imagínense que usted pueda agarrar ese XT y usted lo puedan cambiar. Artificialmente pueden generar un XT distinto que es o que me va a servir a mí para simular el hecho de que yo estoy capturando esa data un mes después, 2 meses después, 3 meses después. Si el sitio de donde extrajeron los datos para hacer el modelo te permite extraer data atrás, previa o data más adelante, sería un golazo, porque no tendrías que hacer nada inventado, no tendrías que generar nada. Pero si lamentablemente el dataset lo extrajeron de un sitio donde tiene ese dataset nada más, ustedes pueden hacer algo como para modificar. Generen predicciones con ese nuevo dataset y calculen el nuevo KS con ese dataset. Y ahí recién teniendo el dataset original con el transformado, utilicen estas 4 líneas para hallar o construir un reporte de Evidently donde les pueda mostrar si hay drift a partir de la modificación. Entonces estaría hermoso ver cuánto te da el KS de ese dataset transformado y luego con Evidently si el KS cambió para mal, porque debería cambiar para mal, porque detectó que hubo variación importante en los datos, detectar cuál, cuál de las columnas está de pronto incidiendo en que haya cambiado el KS, porque posiblemente en esa columna vas a detectar drift. Si luego corriges esa distribución de esa columna en particular, haciendo desaparecer el drift, seguramente la próxima vez cuando corra KS, el KS va a volver a subir. Y así básicamente se determina la salud del modelo en función de que también ande el KS y de que también ande el drift. Ahí ahora sí dejo de compartir. Y bueno, básicamente eso. Con eso, bueno, un golazo, chicos.
si me pongo a hacer un resumen acá de todo lo que vimos un montón. La idea es ahora tratar de llevar esto. Posiblemente trabajamos en sitios donde posiblemente trabajamos en lugares donde no podemos hacer recomendaciones para cambios, porque de pronto no depende de nosotros proponer cosas, proponer cambios, o sí, si trabajo en una empresa donde yo pueda proponer estos cambios estaría fundamental, estaría buenísimo. Hay empresas que ni siquiera saben de estas plataformas, plataformas que son nuevas, que están montados sobre esto para entender que, o saber, conocer que salió algo nuevo hoy, súper interesante y todo lo demás. Pero más allá de que trabajemos en sitios donde no podamos entender o proponer cambios nuevos, me parece súper interesante que al menos hayan aprendido esto en la cursada, que sepan que hay un mundo de cosas distintas a lo que normalmente uno ve en la academia, que están por fuera, que capaz la academia no camina al mismo paso de como lo hace la industria tecnológica, pero la idea es que puedan o se lleven todo esto porque seguramente esto va a dar mucha tela que cortar más adelante. Así que bueno, fue bueno acá y quisiera escucharles a ustedes en un minuto la impresión que se llevan del curso, qué les pareció, los que se quedaron hasta el final, porque entiendo que hay un montón de gente que no aguantó al final. No sé si porque no vienen o porque ya abandonaron o porque de pronto les pareció forzado, porque un montón de cosas, un montón de temas, un montón de códigos. Y hay gente que de pronto esto le choca como una pared porque de pronto no traen esto. Yo cuando pregunté al principio, no a ustedes, pregunté a otros profesores y me dicen, tranqui, que los chicos ya han visto una materia antes de programación, así que este, algún conocimiento básico traen y bueno, entiendo que el empuje que deben ponerlo, imprimirle, me imagino que al final vale la pena. Así que bueno, abro micrófonos para que me comenten qué tal, qué les pareció. En mi opinión me Bueno, pareció, perdón, no, muy bien el curso. Sí teníamos una base con las materias de programación y otras materias que eran complementarias. No, el curso estuvo muy bueno. Sí, por ahí vimos muchas cosas nuevas, mucho código y las páginas, todo el contenido. Y desde mi perspectiva, está bueno saberlo y poder implementarlo a la medida que sea posible y si no, saber que por lo menos estas herramientas existen. Y bueno, después ya depende, creo que de cada uno, de mi parte también, revisar las clases y aplicarlo, porque, bueno, no vengo del lado del palo de la programación, sino más del lado de la ciencia económica y por ahí me cuesta un poco más, pero no, sí se comprendió. Lo que sí, muchas cosas nuevas cuestan al principio, pero creo que estudiándola o repasándola se puede llegar a aplicar. Así Bien. que gracias por las clases, profe. No, gracias, Pablo, a ti por el feedback. El feedback es bueno porque así uno, el año que viene, si la UA me vuelve a convocar, uno puede adaptar y uno puede sacar cosas, meter cosas y demás. Igual tengo estudiantes que hace un año vieron clase conmigo y hoy me están pidiendo que los acompañe con su trabajo final, tesis. Así que quedo a la orden. Si dentro de un año quieren avanzar con esto, me escriben y me dicen, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás de tiempo? Sabe que necesito algunos consejos para armar mi proyecto de tesis y qué sé yo, y ahí los puedo acompañar, ¿no? Este, ¿Alguien más que quiera comentar? No, a mí me parecieron muy buenas a pesar de los problemitas que tuve yo en este trimestre personales, pero me parece que sos un profesor que tiene que estar también en una materia inicial, que hubiese sido, en mi caso, por ejemplo, tenerte de profesor en programación uno en taller hubiese sido más productivo. Así que me pareció bueno. Parecen No, buenas tus clases, tenés muy buena comunicación para gracias, no, comunicar lo que, eso para mí es muy, muy importante. gracias. No sé cómo son las otras clases. Sí he visto mucha teoría en las presentaciones, muchos dibujitos, Y muchas sí cosas. también coincido con el otro chico que es mucho contenido, mucho, mucho contenido. No es que, o sea, si no vi ahí una clase,
Después me perdía, así que, pero muy bien. Bien, Bien. sí. No. No, sí he visto muchos contenidos, mucha teoría y no soy de las personas de dar la clase como una presentación y no mostrar cómo funcionan las cosas por detrás, porque yo creo que ahí está la esencia, ¿no? Ahí eso es lo que realmente seduce. ¿Alguien más? No, profe, que las clases están súper buenas, la verdad que está la técnica que tiene para explicar y la paciencia, ¿no? Por sobre todo, creo que, va, por lo menos yo lo valoro un montón porque también, igual que como los otros chicos, no vengo del palo de programación o por ahí entender un poco. Y sí está bueno que haga hasta las partes de las clases más un poco teórico y después la otra parte práctica como para poder enlazar. A mí por ahí también me hubiese servido por ahí darnos a pedacitos, como, bueno, qué sé yo, esta de las actividades que nos dio es tan buena para entender, por ahí subdividirlas varias veces porque, bueno, no sé, quizás los chicos están como más cancheros con la parte de estadística y la parte de programación, pero como a mí me costó un poquito, yo lo hubiese agarrado, si hubiese sabido como en más partes, pero todo lo demás como que súper, súper bien, o sea, por ahora de la carrera es como que veo que es el profesor top, porque tuvimos otras experiencias que por ahí iban como muy duro, iban así como muy, no solamente con la parte teórica, como decía Mari, sino que con la parte práctica como que iban muy voladas y nos dejaban medio a que nos arreglemos. Esa es mi percepción, pero como que me sentí súper acompañada, ¿no? Y también esto de que nos dé lugar para consultar y todo es un montón. Sí, la, la ventaja quizás es que, bueno, en mi trabajo hago exactamente esto, ¿no? Y seguramente voy a traer cosas que estoy haciendo. No puedo revelar lo que hago, porque el secreto de la Coca-Cola me van a rajar de mi trabajo, pero al No. menos, al menos al menos trato de compartir lo que puedo compartir, ¿no? No sé, alguien más que quiera comentar. Igual si la semana que viene, ojo, si la semana que viene no tienen nada preparado, me mandan un WhatsApp y nos dicen, aquí les vamos a mover esta clase para la próxima semana porque no hay nada. O si por el contrario ya alguien quiere presentar la próxima semana, también me lo pasan por WhatsApp y, y lo vamos viendo. Está bueno de que si de pronto alguien va a presentar y yo no tengo nada listo, también se suban para que vean cómo es la dinámica, ¿no? Para que de pronto entiendan más o menos cómo evalúo ese tipo de cosas, ¿no? Porque solamente voy a hacer algunas preguntas no muy complicadas y listo, y pasamos. Me pasó el año pasado de que igual habían poquitos, pero ese día se subió todo el mundo y bueno, etcétera. Igual lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en parejas si les parece y lo presentan. Bueno, no sé si alguien quiere terminar de comentar, si nos dejamos acá. Gracias. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Me avisan entonces, por favor, si ahí le voy a subir todo el material para que lo tengan y me avisan entonces si me avisan el lunes puede ser o el martes en la mañana si alguien va a presentar, me avise, me manda un mensajito y me dice hoy yo voy a presentar y arrancamos la clase a las 7, ¿no? La próxima semana. Bueno, muchas Bueno, gracias, profe. Bueno, Bueno, hasta profe, perfecto. luego. gracias. Gracias a Chao. ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao.